De la Revolución Democrática tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos el senador Fernando Mayans Canaval. Bienvenido, señor secretario Luis Videgaray. Nada más, compañeras y compañeros, ni en Tasmania dan 2 minutos para hablar de los problemas económicos. Los felicito. Señor secretario, sin considerar la década perdida de los 80s, a la fecha llevamos más de 25 años con bajísimas tasas de crecimiento, de sobrevivencia, un largo periodo de estancamiento estabilizador. Las políticas económicas instrumentadas llevaron a México de una economía cerrada a una economía abierta. Política pendular, sin mediaciones, destruyendo las bases para la industrialización interna. Se minó la industria del calzado, del juguete, del textil y ahora la industria energética, cuya reforma deja en vulnerabilidad estructural a Pemex y CFE. Llevamos 21 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 11 tratados de libre comercio con 46 países, y el boom prometido nunca llegó, o llegó para muy pocos. Tenemos un reducido sector agropecuario industrial exportador que convive con grandes polos de atraso y miseria en la mayor parte del campo mexicano. Tenemos un vigoroso sector industrial exportador, pero que exporta lo que otras naciones producen. Solo 26% de las exportaciones manufactureras tienen contenido nacional. Seguimos como en aquella época en la que algunos pensaban que la mejor política industrial es la que no existe. Este modelo se profundizará con el Acuerdo de Asociaciones Transpacífico, donde el problema no es la competencia externa en sí misma, sino por una parte la falta de crecimiento e industrialización interna y por otra las condiciones de mayor ventaja que se asignan a sectores y empresas de los países avanzados. Señor secretario, ¿no cree usted que deben revertirse estas fórmulas y combinarse armónicamente? Es decir, crecer desde dentro para competir hacia afuera, con mayores ventajas para nuestro país. En materia del Acuerdo Transpacífico, tal vez conviene, señor secretario, escuchar, entre otras, las recomendaciones de Joseph Stiglitz y de Adam Hersh en su reciente llamado al gobierno mexicano, en el sentido que, cito, el gobierno debe exigir un acuerdo transpacífico que beneficie a los mexicanos. Secretario, ¿los términos de la negociación nos benefician a los mexicanos? El sur sigue sin existir. El sur profundo de los indígenas, de los jornaleros, de los campesinos pobres, de mujeres, hombres y jóvenes, niños pobres y pobres extremos, de los migrantes internos y los migrantes al norte. Secretario, reorientarán la política social de la administración de la pobreza y los programas que no sirven para que sentar las bases estructurales para que millones de mexicanos superen la pobreza. Secretario, ¿por qué en esta ocasión tendríamos que creer que va en serio aquello de que el sur también existe? Con la creación de 3 zonas económicas especiales que no tengan tras de sí un interés ulterior que dar salida por el Pacífico a las mercancías de una de las economías más grandes del mundo, y en el que nuestro país pone sobre la mesa estas zonas como moneda de cambio en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico. Por otra parte, no vemos en este acuerdo y estas zonas, como tampoco aconteció con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una verdadera estrategia de desarrollo económico planificado, armónico, integral, sustentable e incluyente de la mayoría de los estados del sur, como Tabasco y Campeche. Por otra parte,
se informa que con la reforma financiera creció el financiamiento de la banca comercial al sector privado. Secretario, ¿qué proporción de este financiamiento se destina a la inversión productiva? Porque es un hecho que la banca comercial, sin arriesgar, continúa cómodamente recibiendo utilidades de comisiones, de altas tasas de interés al consumo privado y del manejo de la nómina del sector público. Secretario, se reconoce, primero, que Hacienda está convencida que el IVA en alimentos y medicinas es regresivo. Segundo, que con la reforma hacendaria crecieron los ingresos tributarios que han permitido atemperar la caída de los ingresos petroleros. Tercero, que la revisión del ISR generó una mayor progresividad, pero ¿podría usted decirnos si el aumento de la tasa afectó más a los sectores de ingresos medios, tal que se requiera su revisión? Cuarto, que se amplió las bases del contribuyente en 11.5 millones respecto del 2012, poniendo un suelo más parejo para el pago de impuestos. Al respecto, secretario, el aumento de las tasas y la ampliación de la base ha generado una efectiva progresividad, tal que se puede afirmar que hoy pagan más quienes más ganan. Quinto, se reconoce que en materia de formalización, 4.4 millones de pequeños contribuyentes pasaron del régimen de incorporación fiscal y podrán acceder a los subsidios para la incorporación de la seguridad social. En este punto, secretario, debe considerarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta una presión financiera adicional, ya que los trabajadores incorporados con 1 o 3 salarios mínimos del DF no pagan cuotas por los servicios de salud que reciben ellos y sus familiares. Sexto, se reconoce el inicio del proceso para la eliminación del régimen de consolidación fiscal. Secretario, con ello se acabarán los abusos por parte de algunos contribuyentes, según su convicción expresada en diciembre del 2012. El problema es que esta estrategia fiscal, aún teniendo esa vocación para una mejor redistribución del ingreso, no ha sido capaz de revertir el estancamiento estructural en términos de crecimiento y desigualdad. Por lo tanto, señor secretario, en materia de seguridad social es indispensable sacar el saldo de una reforma que, al no cumplirse esta expectativa de crecimiento y combate efectivo a la desigualdad, no va a generar pensiones dignas. Es urgente la conformación de una comisión de especialistas para evaluar esto. Esperamos que esta sea también una convicción de su actual administración. Por sus comentarios y respuestas, muchas gracias. Proceda, señor secretario, con sus respuestas. Presidente, gracias. Senador Mayans. Es cierto, hace algunos años en México, y hablo de los años 90, se llegó a afirmar que la mejor política industrial era no política industrial. El mundo cambió y tal vez nos tardamos en reaccionar, porque en México tuvimos durante muchos años la ausencia de una política industrial. México necesita una política industrial, una política de fomento económico activa que no esté basada ni en el estatismo ni en cerrarse al mundo, sino al revés, una política activa basada en los principios de libertad de mercado y de integración a la globalidad. Dos casos que usted menciona en los que yo encuentro una profunda coincidencia y donde tenemos buenos resultados recientes son precisamente las industrias del calzado y textil. Trabajando de la mano de la industria, tomamos algunas medidas fundamentalmente de carácter aduanero, pero también de financiamiento y de programas de fomento a la Secretaría de Economía para estas industrias. No con un ánimo proteccionista, pero sí para hacer valer los derechos que tiene México dentro de los tratados comerciales, particularmente para combatir el contrabando técnico. Se perdieron en los últimos 15 años 500,000 empleos solamente en la industria textil, fundamentalmente por el contrabando técnico. En los últimos 8 meses, el contrabando técnico, según las cifras de la propia industria, se ha disminuido a menos del 5% total del valor del comercio de textiles y del vestido. Lo mismo se ha hecho con la industria del calzado, a petición particularmente de los industriales de los estados de Guanajuato y de Jalisco, y seguiremos por ese camino, no por una ruta proteccionista, pero sí por una ruta para hacer valer
la protección que la propia ley y los tratados le conceden a las empresas mexicanas. Estoy convencido que el TPP, y así está convencido el Ejecutivo Federal, es una oportunidad de crecimiento y de competitividad para México. Por eso se ha firmado, por eso se ha participado en el TPP, pero habrá de ser el Senado como la instancia única que tiene la atribución constitucional de decidir si México participa o no en este acuerdo. Mi opinión personal es que es una gran oportunidad para México, pero ustedes habrán de valorarlo. Le puedo confirmar que no hubo ninguna alusión ni referencia a las zonas económicas especiales en la negociación del TPP. Y las zonas económicas especiales, por cierto, son parte de la convicción de que tenemos que intentar cosas diferentes si queremos resultados diferentes, de que tenemos que atrevernos como país a hacer política industrial, particularmente para el sur del país, que es la región que se está rezagando, se está distanciando en términos económicos y sociales del resto del país. Hay una propuesta inicial para que las primeras zonas económicas estén, en caso de ser aprobada la legislación por el Congreso de la Unión, estén en los estados que usted refiere. Pero, repito, serán las primeras zonas económicas especiales. Esto no excluye otras posibilidades, incluyendo, por supuesto, los estados también participantes del sur del país, de Campeche y Tabasco. Pero tenemos que empezar por algún lado y la propuesta es empezar por los estados que hoy tienen los indicadores de pobreza más graves en el país. La reforma financiera efectivamente está impulsando el crédito tanto de la banca comercial, pero también de la banca de desarrollo. Recordemos que hay instituciones de la banca de desarrollo, por ejemplo el Banco de Comercio Exterior, que durante 7 años estuvieron en proceso de liquidación. Hoy tenemos nuevamente, para acompañar a los exportadores mexicanos, un Banco de Comercio Exterior activo. El crédito otorgado o promovido por la banca de desarrollo ha crecido más de 30% desde que se aprobó la reforma financiera. Y estamos convencidos que ese es el camino. Y es crédito que tiene que ir a todos los sectores de la economía, pero fundamentalmente, y es una gran coincidencia, a impulsar la inversión. La inversión en maquinaria y equipo, en modernización tecnológica, o la inversión en construcción, por ejemplo, la inversión para la vivienda. Uno de los objetivos, efectivamente, de la reforma hacendaria fue la mayor progresividad. Creo que los resultados están a la vista, particularmente el impuesto sobre la renta a las personas. Los incrementos los estamos viendo según los diferentes tipos de contribuciones, lo estamos viendo en el 10% más rico de la población o de mayores ingresos, o incluso en el 1% más rico. Y coincido que debemos de acelerar, y por eso se incluyen algunas propuestas en la legislación que está a consideración del Congreso de la Unión, acelerar el proceso de desconsolidación de los grandes contribuyentes. Que ha tenido éxito, sin duda hemos acabado con una mala práctica de carácter tributario, altamente regresiva, pero queremos acelerar el proceso y de ahí algunas de las propuestas que estamos presentando. Y finalmente, usted toca un tema de enorme trascendencia e importancia, que es la seguridad social. Creo que lo que usted comenta es algo con lo que estamos en coincidencia, lo estuvimos con la anterior legislatura de la Cámara de Diputados, el que exista una instancia en la que participen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ambas cámaras y especialistas de la academia e internacionales para discutir de fondo los retos del sistema de seguridad social. Hemos avanzado mucho. La reforma de 1997, la reforma de 2007 fueron pasos en la dirección correcta, pero es un hecho que hoy todavía no tenemos un régimen de seguridad social completo que asegure una pensión digna y que además evite problemas de sustentabilidad en las finanzas públicas, y creo que el mecanismo que usted propone es el mecanismo correcto para tener una discusión no solamente dentro de las áreas del Poder Ejecutivo, sino una discusión de Estado. Gracias, senador. Proceda con su réplica, senador Mayans. Gracias, señor secretario, por sus respuestas puntuales. Esta nación se trata de construir cada 6 años, más bien se administra cada 6 años, teniendo como única guía un modelo económico que no genera crecimiento, empleo al ritmo demandado, salarios suficientes en el orden material, social y cultural, que no genera industrialización interna, que no genera un sueldo parejo en el campo mexicano y que no genera crecimiento igual y combinado para todos los sectores y para todas las regiones de nuestro país. A cambio de las políticas de estabilidad macroeconómica, permanentemente amenazadas por algún choque externo, tenemos una economía desindustrializada y extranjerizada, sin déficit fiscal,
no se crean los empleos que se requiere, con déficit tampoco. Ofrecemos al mundo como ventaja comparativa mano de obra barata, tanto que algunos gobiernos estatales, en su competencia porque las armadoras extranjeras se instalen en sus territorios, subsidian parte de la nómina de automotrices que, por otra parte, pagan a los trabajadores mexicanos salarios de sobrevivencia y los someten a condiciones laborales de explotación extrema. Bien por la unificación de las zonas para fijar un solo salario mínimo general de 70.10 pesos diarios. El problema es que con este salario solo se puede comprar 80% de la canasta básica alimentaria y no alimentaria urbana, es decir, es un salario por debajo de la línea de bienestar establecida por el Coneval. Se persiste en políticas que han dado malos resultados, como la privatización in extremis, ahora con esta administración, de la renta petrolera y de toda nuestra industria energética nacional. Se tiene una fe exacerbada del libro de texto al mercado y a la competencia. Y bajo este modelo nos quedamos cada vez con menos márgenes para conducir nuestro propio crecimiento y desarrollo. Secretario, no planteo un regreso al pasado o una apología al Estado propietario, sino la necesidad de un acuerdo económico, político y social pactado entre mexicanos, consensuado por la mayoría, para crecer desde adentro, para la industrialización y el mercado interno, para competir hacia afuera con mayores ventajas. Una nueva economía productiva y sustentable que genere empleo digno, estable, remunerador y al ritmo y velocidad que demandan millones de jóvenes, que genere crecimiento con distribución equitativa de los ingresos para cerrar la brecha de desigualdad que caracteriza a México como una de las peores de América Latina. No creemos en el universalismo en salud y seguridad social que aplana hacia abajo los derechos sociales y laborales. Tampoco en el modelo privatizador que busca transferir parte importante de los fondos de las instituciones públicas de salud al sector empresarial y asegurador. Por lo contrario, creemos que uno de los caminos para la salida del atraso y la desigualdad es, además de la inversión en educación, el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud y seguridad social, su refinanciamiento y un nuevo esquema de gestión pública eficaz y eficiente, que asegure cero corrupción en todos y cada uno de los procesos de administración de compras y adquisiciones. Respecto a los fondos de pensión administrados por la Afore, le comento que a largo plazo está conformado por cortos plazos. De modo que lo que se pierde hoy no se recuperará mañana. Por ejemplo, ¿cuántos hospitales y escuelas se podrían haber construido con los 38,000 millones de pesos reportados por la CONSAR como minusvalías en los últimos 3 meses? El tamaño de estas pérdidas es incluso superior a los 31,500 millones de pesos de remanentes del Banco de México que serán utilizados para proyectos de inversión para el 2016. Se generaron importantes expectativas al inicio de esta administración cuando se plantearon un conjunto de medidas contracíclicas para combatir la evasión y la elusión fiscal y la revisión del régimen impositivo. El problema es que no han mejorado la economía familiar. Los grandes números de la macroeconomía no se reflejan en el bolsillo de la gente. Los mexicanos no ganan más por su trabajo. Y el mercado interno no se ha convertido en el principal motor del crecimiento de la economía mexicana. Concluya, señor senador. Se le ofreció al pueblo mexicano un crecimiento, se había tratado el libre comercio de América del Norte. Más de 20 años después, el gabinete económico que usted encabeza nos dijo: crecimiento de 3.5% solo si hay reformas profundas. Señor secretario, han transcurrido 3 años y no tenemos un México en paz, un México incluyente, ni un México próspero. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor secretario.